Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Diálogo con nuestros alumnos y profesores de audiovisual y multimedia, con el Arzobispado de la Santísima Concepción y por supuesto Canal 9 Bio Bio Televisión, para hablar de temas interesantes. Nos hemos propuesto como programa pensar Chile, pensar el futuro, cómo introducir nuevas categorías en la vida de los seres humanos para que sea mejor. Y hoy día tenemos dos buenos invitados. En primer lugar, quisiera presentar a la profesora Maritza Galindo. Ella es licenciada en matemática, o sea, matemática pura, y es docente de Ingeniería Comercial en la Universidad San Sebastián. Y tenemos al profesor Eric Álvarez, él es enfermero, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Claro, ustedes me dirán, pero ¿qué hace una persona dedicada a las matemáticas con un enfermero? Y la verdad que se dedican a la innovación en la docencia. Innovar en la docencia en sus múltiples campos. Entonces, yo quisiera partir con usted, Maritza, que nos cuente en qué está la innovación en la docencia, qué está haciendo, cómo ve la docencia en 30 años más. Vamos a seguir en las salas de clase, sentados mirando al profesor, a la profesora. ¿En qué está? Bueno, primero que todo, dar gracias, ¿cierto?, por la invitación. Para mí es muy valioso tener la oportunidad de conversar, sobre todo con alguien de enfermería, hablar de educación, de enseñanza. Para mí eso es muy provechoso, así que agradezco la invitación. Hablar de innovación en matemáticas es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque últimamente se ha dedicado mucho tiempo a este trabajo de la innovación, mucho tiempo al trabajo en docencia en matemáticas, porque la verdad es que a los estudiantes no les gustan mucho las matemáticas. Y a nivel universitario los resultados que tenemos, nuestras tasas de aprobación a nivel de universidad no son muy buenas. Entonces hemos decidido... Perdón que le pregunte, incluso Maritza, en las carreras que se requiere matemática sí o sí, como ingeniería civil, por ejemplo. Sí, las tasas de aprobación son altísimas. Eso me ha motivado a mí, como docente de matemáticas, ¿cierto?, a decidir hacer cambios. Creo que la forma tradicional de enseñanza ya no está logrando aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Tenemos que dejar de, como docentes, culpar a los estudiantes, empezar a hacernos un poquitito responsables, darnos el tiempo de estudiar y preguntarnos cómo aprende mi estudiante. Dejar de ceder la responsabilidad al otro y empezar nosotros a hacernos cargo. O sea, hablando así en concreto, cuando a un alumno le va mal, gran responsabilidad es del profesor, digamos. Yo creo que la palabra gran es un poco peligrosa. Yo creo que es un trabajo compartido. Perfecto, ya. Sí, yo creo que es un trabajo un poco compartido, porque muchos profesores van a decir, pero si el chico es flojo, pero si el chico no hace esto. Ahora yo le contesto, pero ¿qué hemos hecho para motivarlo? Ya. ¿Qué estoy haciendo yo para que él decida estudiar mi asignatura? ¿Cómo hago que se interese por mi área? ¿Te fijas? Entonces, muchas veces la matemática se quiere enseñar a todos de la misma manera, cuando las carreras en sí requieren distintas cosas, distintos elementos. Vemos una matemática tan abstracta que el estudiante se pregunta en todo momento, ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirve cuando yo soy ingeniero? Entonces yo creo que ahí es donde nosotros debemos empezar a trabajar. ¿Y qué está haciendo en concreto? Ideas. Interesante. Cuente. ¿Quiere que le cuente el secreto? Bueno, nosotros allá en la Universidad San Sebastián... No, esto no sale de aquí, no se lo ocurre. Esto no sale de aquí. Ya. Bueno, el humor no hay que perderlo. Sí, bueno, nosotros allá, una de las primeras cosas que hicimos, y yo ayudé mucho en eso, fue en cambiar los programas de las asignaturas. Esta vez centrarnos, ¿cierto?, en aplicaciones. En la aplicación, en la utilidad que tiene la matemática para la ingeniería comercial. O sea, si voy a calcular derivadas, sí, está bien. Que mi estudiante comprenda el significado complejo que es la derivada, que sepa derivar, lo sabe hacer, pero darle más importancia no a que ocupe una regla, sino darle más importancia a que el estudiante aplique,
que diga, oye, sí, la derivada me sirve para calcular un costo marginal, o una utilidad, me sirve para optimizar, para minimizar costos, darle un poco más de sentido. Entonces el estudiante empieza a darse cuenta, por eso estoy aprendiendo matemáticas. Que cuando, por ejemplo, realiza una integral, que diga, ¿para qué me hacen integrales? No, estoy calculando un excedente del consumidor, un excedente del productor. Tiene utilidad. Entonces te fijas que ahí uno le empieza a dar el sentido. Normalmente el proceso universitario eran, por ejemplo en ingeniería, eran 3 años de pura matemática, matemática. Sí. Y después cuando terminaban las matemáticas empezaban los problemas de sólidos, de puentes, etcétera, y había que aplicar, pero estaban totalmente disociados. Esta vez se hace junto, digamos. Claro, se integra, lo integramos. Ya. Sí, porque si no tienes un estudiante que normalmente está desertando al segundo año. ¿Por qué? Porque él dice, no, es que yo creo que yo no soy bueno para ser ingeniero. Pero ¿cómo? Si todavía ni siquiera tienes una idea de qué es lo que hace un ingeniero comercial. No, es que yo no soy bueno para las matemáticas. Bueno, pero ¿estás seguro? Intentemos otra cosa. ¿Ya han evaluado los resultados? ¿O? Por supuesto. A ver, bueno, vamos a ir después de eso, pero vamos a conversar con Eric, que la verdad que me impresiona, porque el profesor es enfermero, pero es director de la compañía familiar de títeres 6 deditos. 60 deditos. Ya, Sí. Yo había leído 60 delitos, no, 60 deditos. A ver, ¿en qué consiste esto? No, o sea, primero que nada, la compañía se llamaba 50 deditos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué le pusieron? Estábamos abiertos a la vida y nos llegaron 10 deditos más qué bueno. que se incorporaron a la compañía, así que ahora somos 60 deditos. Es una compañía familiar, participa mi esposa y nuestros 4 hijos, desarrollando los títeres. ¿Quiénes son? Así que, bueno, desarrollamos la línea de escribir, de fabricar los títeres, de hacer las obras, ponerlas en escena. Y eso lo hemos llevado también al aula, ¿ya? A partir del año pasado, no, hace 2 años, iniciamos la asignatura de títeres para la promoción de una vida saludable. ¿Ya? Porque a veces cuando uno habla de innovación no significa que todo sea nuevo, los títeres son antiquísimos como expresión artística, exactamente. Claro. Sí, me acuerdo. Y también fue utilizado en algunos ritos de sanación, en algunas culturas, entonces siempre ha estado también ligado a la salud y a la enseñanza de salud. Entonces ya la idea era motivarse porque los estudiantes no solamente aprendan el concepto de qué es lo que es promover la salud, sino además puedan hacer la promoción y utilizando una metodología que aún antigua se le puede dar mucho de innovación, creando sus propios libretos, creando sus propios muñecos. O sea, en el fondo, una clase, por ejemplo, de primero auxilio, digamos, se puede hacer con el esquema clásico, que está el profesor, está los alumnos, está el data show, qué sé yo. Esa es una posibilidad, y la otra posibilidad mediante títeres. Uno le puede decir al estudiante, hay 2 variantes. Uno al estudiante dice, ¿cómo usted le enseñaría este concepto de los primeros auxilios a una comunidad? O cómo llevaría, lo último que hicimos fue, cómo llevamos el tema de donación de órganos a los niños. ¿Ya? Cuando de por medio habitualmente hay el sufrimiento de alguien, porque hay una muerte para procurar un órgano que pueda ser donado a otra persona. ¿Cómo los ponemos a pensar sobre eso? Entonces creamos una obra donde 2 máquinas abandonadas ya en desuso tienden a interactuar entre sí y se dan cuenta que una, donándole una de sus piezas, puede hacer funcionar la otra. Ya. Entonces, la parte más dramática, que es cuando se genera la donación, los niños que estaban viendo la obra estaban en absoluto silencio. Entonces quedan motivados de saber cómo es y todo mediante, o sea, todo esto mediante títeres. La escenografía. Ya. Exactamente, el trabajo es completo, es la puesta en escena de una obra completa. Entonces, esa es una cosa. Pero también los títeres han sido probados como maniquí para enseñarles a los estudiantes la relación terapéutica, la relación enfermera-paciente. Entonces, cuando habitualmente usamos maniquíes, el maniquí se nota que es un maniquí. Pero si yo fabrico un títere y detrás hay un actor, se genera la relación empática del teatro y por lo tanto el estudiante empieza a reaccionar con ese títere, por ejemplo, que tiene forma de niño. Y podemos hacer que el actor detrás de ese títere tenga miedo, tenga susto, eche de menos a la mamá,
y los estudiantes tienden a manifestar, digamos, mucha más cercanía con el títere que con el habitual maniquí con el que practican cómo se instala una sonda o cómo se hace una punción. Ahora, ¿sus alumnos saben que usted se dedica a esto? Sí, los estudiantes participan de la confección de todo esto. Ya. Los estudiantes participan de la confección de todas estas, de las obras y de los muñecos. ¿Y qué le dicen a usted? Bueno, ¿Les llama la atención? hay bastante satisfacción en el estudiante, sobre todo cuando les toca a ellos estrenar las obras que escribieron y los muñecos que ellos construyeron, además en sus casas, cuando los ven llegar, porque finalmente vienen a una universidad, se supone, a estudiar estas materias densas claro, y difíciles, y finalmente llegan a la casa con pasta de papel maché, con género, construyendo muñecos. Bueno, pero aquí pueden hacer un Un link, como dicen, pueden hacer un link y a ver si se puede enseñar matemática. Por supuesto, yo creo que sí. Bueno, entonces usted se le estaban iluminando los ojos cuando iba a contar en qué estaba en materia de innovación. Bueno, nosotros lo que hemos trabajado, tenemos un equipo de investigación. Bueno, como yo les conversaba, yo soy matemático, tengo un magíster en educación. Cuando me empecé a interesar por este tema de la educación, de la docencia, mi lado matemático que exige rigurosidad a la hora de enseñar algo, ¿cierto? Cuando quise empezar a enseñar también quise rigurosidad a la hora de enseñar, o sea, cómo es que yo debía hacerlo bien, ¿ya? Porque sí, tú puedes ser muy buen matemático, pero no necesariamente puedes transferir todos los conocimientos, puedes hacer muy mal clase y tus estudiantes pueden no entender nada. Aunque eres brillante siendo matemático y produciendo un montón de investigación, Claro. pero la verdad que no enseñas muy bien. Así es que tenemos un equipo de investigación trabajando y decidimos integrar, por ejemplo, las TICs al aula. ¿Las? TICs, Tecnologías de la Información Ya. y la Comunicación, al aula. Decidimos también hacer clases invertidas, ¿cierto? Y todo a través de un marco teórico con el que nosotros trabajamos. ¿Y qué significa, perdón, qué significa todo eso? Porque, por ejemplo, explíquenos en castellano. por ejemplo, cuando, bueno, les voy a contar más o menos alguna trayectoria didáctica, por ejemplo. Nosotros hace poco fuimos a presentar algo al Relime Colombia, ¿cierto? Un congreso. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué contamos? Diseñamos toda la unidad de derivada, pero lo hicimos al revés. ¿Cómo es eso al revés? Es decir, yo jamás al inicio de las clases definí formalmente la derivada, como el límite cuando h tiende a 0, que es la parte densa. No lo hice así, lo hice de manera geométrica. Dije, es la pendiente de una recta tangente, hice unos dibujos y le empecé a contar todo eso a los estudiantes. ¿Ya? ¿Qué hicieron mis estudiantes cuando querían ocupar esta función derivada, que no sabían calcular, que no sabían de dónde salía? Empezaron a utilizar Symbolab, que son programas gratuitos. Ellos obtenían esta función derivada, pero no sabían derivar. Sabían para qué servía la derivada. Entonces empezaron a calcular pendientes, problemas de optimización, de utilidades, de costos, ¿cierto? Empezaron a realizar la aplicación, pero todavía no sabían derivar. Podían modelar una curva. Al revés de lo normal, digamos, claro, de lo clásico, digamos. Claro, era todo distinto. Entonces ocupaba, que es lo que ellos estaban obligados a integrar las TICs porque ellos no saben derivar. O sea, parte de la idea de que si tú le entregas una función, él no sabe derivar. Pero sí podía optimizarla, ¿ya? Gráficamente. ¿Qué es lo que ocurrió? Mis estudiantes optimizaron, desarrollaron toda la unidad didáctica que tenían completa, hasta la optimización, calcular pendientes de rectas tangentes, optimización, variaciones relacionadas, todo lo hicieron, pero todavía no sabían derivar. Finalmente, la última semana, yo les dije, bueno, hay que ponerse un poco fome, así que vamos a aprender las reglas de derivación. Y me acuerdo que mis estudiantes me dijeron, pero profesora, si nosotros ya aprendimos a derivar, pero es que yo no les he enseñado las reglas. No, es que ya nosotros no sabemos las reglas. Pero ¿cómo se aprendieron las reglas? Es que con los programas de computación que estamos utilizando, sucede que ahí aparecen todas las reglas. Entonces nosotros imaginamos que usted quería que aprendiéramos solos. Genial, le dije yo, pero igual yo tengo que enseñarles formalmente a derivar. Y me acuerdo que hice el mismo proceso ahora de manera algebraica. O sea, en el fondo, profesora, el giro que veo yo es que
de la teoría a la práctica, se pasa a la práctica que exige en sí misma la teoría, digamos. Es un poco, es. o sea, ellos se dan cuenta que tenían el concepto y necesitaban, bueno, lo que hace la matemática, en el fondo, modelar, digamos. Modelarlo. Mire, eso es lo que eso es lo que hicieron finalmente. Ahora mi estudiante después vimos el trabajo algebraico, el que todos quieren hacer. Bueno, a nivel matemática hay preguntas como tipo, siempre hacemos preguntas tipo, te cuento. Bueno, yo dije, hagamos a mi estudiante las mismas preguntas tipo. Veamos si realmente aprendieron y dan respuesta a una pregunta clásica. Veamos cómo funcionan. Y no, nos fue bastante bien. Los chicos lo hicieron muy bien. Aprendieron todo su trabajo algebraico. Y finalmente ellos estaban mucho más motivados. Y en conclusión, yo ya llevo 10 años haciendo clase. Cuando yo le decía a un estudiante derivada, el estudiante me decía, esas reglas, profesora, las x elevado a n. Esa era su respuesta. Si yo a mi estudiante ahora le digo derivada, optimización, profesora. Es distinto, claro. ¿Por qué? Porque yo le di más relevancia a la aplicación que a la regla. Ocupé la regla, decidí bueno, yo siempre digo, decidí utilizar la tetera, la verdad, y optimizar. Ahora, una pregunta, cuando yo estudié ingeniería no existían las calculadoras ni nada, se hacía todo a mano, digamos. Sí. Bueno, hoy día yo tengo entendido que las integrales, las derivadas, todas las entrega el computador, la entrega la calculadora, pero si una persona no entiende el concepto, eso no significa nada, digamos. Claro. O sea, esa es la idea. Ese es el tema. Cuando yo me refiero a integrar, claro, me refiero a eso. Ya. ¿Qué ocurre eso? Bueno, apareció un concepto que es el concepto de evaluación, porque ustedes los profesores evalúan a los alumnos y ustedes tendrán que evaluar su metodología. ¿Cómo le ha ido con todos estos cambios que usted está tratando de hacer? Porque también usted coordina, aquí dice, el curso de hipnosis, también el de cuidado del paciente con dolor. ¿En qué está esa área que hoy día es tan importante? Sí, volviendo a la innovación, una cosa tiene que ver con la innovación en la metodología o la forma en que yo voy a desarrollar el contenido con los estudiantes. Y otra cosa tiene que ver con cómo además traemos aquellas innovaciones que hay dentro de la medicina, dentro de la enfermería, para que los estudiantes tengan una mejor preparación para cuando entran al campo laboral. Y eso ha significado finalmente que la carrera de enfermería genere optativos de profundización para los estudiantes en diferentes áreas. Una de esas es el uso de la hipnosis clínica para el cuidado al paciente con dolor. Y efectivamente esa experiencia también ha sido muy bien valorada por los estudiantes porque le entrega una competencia. El saber hipnotizar, el aprender a hipnotizar para un profesional de la salud y poder aplicarlo en pacientes con dolor, finalmente les abre una tremenda posibilidad de ofrecer algo distinto a la mera farmacología, que es con lo que habitualmente se trata el dolor. Perdone la ignorancia, sí. Realmente me declaro absolutamente incompetente en esto. La hipnosis, ¿qué es lo que exactamente está científicamente probada? ¿Qué efectos tiene? Sí. Cualquiera persona puede ser hipnotizada, cualquiera puede hipnotizar. ¿Por qué nos cuenta un poco? Yo, sí, la verdad que no sé nada. Desarrollamos todo el curso para poder un poco partir por desmitificar en los estudiantes sí, lo que se piensa y se cree sobre la hipnosis. Bueno, yo creo que hay mucho mito al respecto, sí, ¿no? Eso, el capítulo 1 es mitos y prejuicios sobre la hipnosis. ¿Ah, sí? Claro. El capítulo 2, prejuicio y mito. Básicamente la hipnosis es una herramienta terapéutica que intenta que las personas utilicen recursos que habitualmente no tienen a mano para resolver algunos problemas los que se ven envueltos. ¿Bien? El estar hipnotizado o el estar en trance para una persona le significa estar en un estado de atención, de alta concentración y por lo tanto poder dedicarse a tareas específicas. Si yo, por ejemplo, tengo una persona con dolor, podría ayudarla a entrenarse para que su atención sea focalizada en otra actividad
o en otros estímulos en otro para foco. que disminuya, justamente, cambiar el foco de atención para que disminuya su atención sobre el dolor. Digo una Con cosa, profesor, ya, por Sí, favor. no, con eso hemos logrado, por ejemplo, aquí mismo en la universidad, atender a un estudiante que requería extraerse 2 molares del juicio y sacar esos 2 molares del juicio sin anestesia química, solamente a través de la hipnosis. Oye, Ahora, respecto digo a una decir- cosa, sí. no, pero es que es importante esto. ¿Cómo se puede, ya que estamos con una científica pura Sí. aquí, cómo se puede evaluar o comprobar cuáles serían en el fondo los elementos físico-químicos para comprobar que el foco se fue de tal manera que los nervios, en el caso que usted contaba, no Sí. están paralizados, obstruidos, no sé cómo llamarlo? Esa es una gran pregunta. Todavía no está totalmente establecido cuál es el mecanismo. Algunos pensaban que era endorfínico, liberación de endorfinas Ya. que permitían entonces generar estimulación de los receptores opioides. Entonces funcionaba como la morfina. Ya. Sin embargo, otras experiencias dicen que no, que sería alguna inhibición a nivel de la corteza frontal. Y las últimas investigaciones dicen que la hipnosis tendría más de una vía para poder generar la analgesia y la anestesia. Mira. Entonces, decirlo así con suma claridad es un poco complejo. En nuestro grupo trabaja un fisiólogo que trata de darle mayor respuesta Claro, lógico. a esta parte del fenómeno. Pero como digo, ha sido difícil a nivel de investigación decir exactamente dónde se produce. Claro. Pero es un hecho que eso ocurre. Hay países donde se hacen cirugías frecuentemente, Francia, la Universidad de Stanford, en Cuba, donde se generan más cirugías con anestesia hipnótica. Sí, mira. Sí, particularmente en personas que tienen resistencia o más Claro. bien algún tipo de reacción con la anestesia yo me química. imagino. Sí. Claro. Pero sin embargo podría ser electivo, como el caso que nosotros probamos aquí. Hay otras opciones, otros usos para la hipnosis. Nosotros la hemos usado particularmente para el dolor, pero hay otros usos de la hipnosis como el control de hábitos o el bloqueo ante exámenes. Nosotros tenemos experiencias con estudiantes Con que se estudiantes, bloquean ante sí. exámenes ¿Sí? de matemáticas. Sí. Ah, sí. Claro, Sí, pasa harto. y que hemos podido un poco apoyar a través del uso de la hipnosis. Vamos a ir a una pausa y volvemos, y realmente le agradezco, profesor, profesora, esta verdadera clase que nos ha dado en el ámbito de la innovación, en el ámbito de las nuevas formas de enseñar. Vamos a una pausa y volvemos, y escríbanos @pediálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con 2 profesores universitarios, con don Eric Álvarez, docente de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, y con Maritza Galindo, como decía, licenciada en Matemática, que trabaja en la Ingeniería Comercial de la Universidad de San Sebastián. Y ha sido muy interesante este programa porque estamos hablando de innovación en la enseñanza y hemos pasado de títeres a las matemáticas, a la hipnosis, o sea, es un campo que se abre de manera infinita. Y yo pienso que quedan muchos caminos por recorrer. Por ejemplo, bueno, ustedes son personas que han viajado, han ido a congresos. ¿Qué está pasando fuera de nuestra frontera en esta materia de innovación de la enseñanza? ¿Cuáles han sido, perdón la expresión, las cosas más especiales, las más extrañas que ustedes han visto y que al final han resultado positivas para enseñar? Bueno, yo al viajar me he dado cuenta que en otros países el tema de la educación y la enseñanza en matemática está bastante más avanzado, ¿ya? Una de las cosas que me llamó más la atención la última vez que fui, que estuve en Colombia, Medellín, la Universidad de Medellín, fue el análisis de la narrativa, que analizaban la narrativa, que el profesor narraba su clase de matemática y se analizaba esa narrativa, y después se le pedía a los estudiantes que hicieran fotos, imágenes de la clase del profesor. Entonces tú te encontrás con puras fotos
y se analizaban estas fotos que el estudiante consideraba, no sé, con su celular, con lo que tuviera, o dibujos, podían dibujar. Entonces, cuando en ese momento se pasa a la matemática, un concepto de narrativa, a mí ahí me generó como... Lógico. Claro, me sorprendió y recuerdo que me senté con la doctora que hablaba, la doctora en educación que hablaba de este tema de la narrativa, y ella me explicaba si, por ejemplo, un estudiante, un grupo de estudiantes que quería desarrollar la clase, y tú veías que había muchos dibujos de la profesora o mucho comportamiento en torno a la profesora, tú te das cuenta que realmente la profesora hacía una clase tradicional, que se centraba en el contenido y era ese tipo de análisis. En realidad yo soy bastante curiosa, entonces quería saber cómo mido si el estudiante aprende, cómo mido o evalúo una clase. En realidad ese fue el motivo por el cual me acerqué a ella, quería que me contara. Pero creo que al salirme a otros lados me he dado cuenta que eso ha sido lo que más me sorprendió. O sea, contestando la pregunta. O sea, en el fondo, los alumnos evalúan al profesor, así decididamente, sí, sobre aspectos tan importantes como es su narrativa. Claro, porque por un lado la profesora te narraba ella, creaba su narrativa de su clase, y por otro lado tenías a 40 estudiantes que estaban creando su narrativa en torno a lo que te vieron hacer. Entonces pues tú hacías como el cruce de información y analizabas la clase. ¿Y qué caso lograron aprender? ¿No? ¿Qué se logró aprender? ¿No? Eso creo que ha sido lo que más a mí me ha llamado la atención. Yeah. Yo debo decir es que así sorprendida. ¿Y el caso suyo? Sí, básicamente, si volvemos al tema de la hipnosis, digamos, cómo se enseña la hipnosis en Cuba, la verdad es que trayendo a los pacientes a la propia sala, ¿ya? No sé si aquí en Chile nosotros pudiésemos replicar algo así porque tenemos una forma de ser distinta. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que el paciente está disponible allá para ir a una sala de clase y exponerse a su terapia hipnótica y que haya un grupo de estudiantes viendo cómo se desarrolla esa terapia y que los estudiantes sean desde cursos básicos incorporados al aprendizaje de la terapia con hipnosis. Sí, eso yo creo que deja ver también un grado de madurez respecto de cómo las personas colaboran con la formación de las nuevas generaciones claro, de profesionales de la salud. Ustedes trabajan mucho con los signos vitales, ¿ah? Sí. Es un tema bien recurrente en enfermería. Fíjese que tuvimos hace una semana en un programa 2 ingenieros de Ingeniería Civil Bioquímica de la Universidad de Concepción, ¿ah? Y la verdad que fue un programa muy interesante porque son ingenieros que se están dedicando a la salud y cómo a través de aparatos externos a la persona se podía empezar a detectar una serie de cambios, etcétera, realmente súper interesante. Entonces, por un lado, uno ve, digamos, su dimensión terapéutica que tiene que ver con el arte, porque en definitiva los títulos, usted habló de teatro varias veces, y por otro lado este nivel de sofisticación tecnológica. ¿Cómo se juntan estos dos mundos? Porque una de las quejas que hay, que la ciencia y en este caso puntual el área de la salud, la medicina y la enfermería son por naturaleza frías, ¿ah? ¿Cómo se puede en el fondo vincular estos mundos? Por ejemplo, a sus alumnos se les motiva para entrar en el mundo del arte, por ejemplo, o son cosas personales que no tienen nada que ver con... Es que ellos tienen cursos integrales. Donde ahí nosotros nos preocupamos de dejar nuestro sello institucional. O sea, ellos tienen electivos, optativos en los que nos preocupamos de que se desarrollen de otra manera. Además, donde sí trabajan harto son en los talleres. Ellos tienen asignaturas de proyectos donde ellos se concientizan mucho de los problemas sociales que hay. Tenemos proyectos donde los estudiantes participan para, no sé, ayudar a las personas que tengan sus pequeñas empresas. Entonces se empiezan a concientizar mucho de la sociedad. Nuestros estudiantes se caracterizan mucho por sus habilidades blandas. ¿Sí? Sí, ellos, cómo se relacionan con la gente, su carisma. Bueno, o sea, ya lo ven importante, digamos. Sí. O sea, se dan cuenta que no se puede ser un enfermero o una enfermera técnicamente impecable si no tiene otras habilidades o un ingeniero comercial. Tienen que saber relacionarse. Cuando nuestros estudiantes salen a prácticas, por ejemplo, ocurre que los felicitan mucho por su forma de actuar, cómo tratan a los clientes, cómo ellos gestionan cosas, cómo lo piden, cómo se presentan.
Entonces te das cuenta que de a poco los vamos formando no solo como una persona en la parte dura científica, sino además como persona, que es la idea. En mi experiencia y en mi pensamiento, es imprescindible que el estudiante tenga un desarrollo más allá de la disciplina específica que vino a estudiar a una universidad, para que ame lo que hace. Porque en la medida que logra traspasar sus gustos, su visión del mundo, su enfoque a lo que está haciendo, por supuesto que va a tener mucho gusto por lo que realiza. Y si intentáramos hacer lo contrario, dividirlos para que solamente se dediquen a la disciplina como si el resto de su ser no importara, entonces yo creo que no habría innovación, no habría crecimiento, no habría conocimiento, no habría investigación, porque son curiosos respecto de lo que a ellos les interesa. Dan ejemplo, hoy en la mañana, en una de las clases, un estudiante comparaba el funcionamiento familiar, tenía que hablar de funcionamiento familiar, en una familia donde había uno de las hijas había intentado un suicidio. Entonces tenía que hablar de ese tema. Entonces en un momento se detiene y dice, esto es como una guitarra en que si una cuerda se desafina, la armonía se desafina completa. Claro. Entonces, bueno, cuando terminó de exponer yo le dije, bueno, esto que usted está diciendo, ¿lo obtuvo de la revisión de literatura que hizo? No. Yo estaba tocando guitarra ayer y de pronto, leyendo esto, pensé, claro, si mi guitarra no afina completa, no afina la armonía completa. Sí, claro. Y si en una familia hay problemas con uno de sus integrantes, va a desafinar la familia completa. Y esta suerte de comparación que él hace, habla efectivamente de que no podemos simplemente pensar que se va a dedicar exclusivamente a lo cognitivo y va a dejar de lado todas las otras áreas que él desarrolla. Un teólogo suizo bien conocido, falleció ya, decía que la verdad es sinfónica, la verdad es sinfónica. Sí. Yo creo que en ese sentido es tan interesante poder juntarlo. Ustedes se conocían, ¿o no? No, nos acabamos de... Y el asunto es que el tema de la Universidad de San Sebastián está a 2 cuadras de aquí, y este es justamente el diálogo que tenemos que instalar y ver la experiencia. Ahora, bueno, evidentemente que ustedes para los alumnos no son los profesores clásicos, o sea, obvio, usted está experimentando con el arte, con la hipnosis, etcétera. Bueno, usted tampoco, que está preocupada de cómo llevar. ¿Cómo evalúan los alumnos esto? ¿Les reconocen este empeño, este esfuerzo? Porque yo me doy cuenta que los alumnos son muy sensibles al testimonio que dan los profesores, ¿eh? Y en eso tengo una experiencia bien interesante que en el Duoc UC, que también está aquí al lado, en un proyecto que hicimos con alumnos de diseño industrial, estaban tan motivados, se quedaron trabajando todo el verano. O sea, hay un más en los jóvenes que va mucho más allá de los horarios, de las notas, es la motivación. ¿Usted siente que con estos esfuerzos son capaces de motivar? ¿Cómo han vivido eso? ¿O hay una frustración ahí de repente? No, yo creo que los estudiantes se comprometen mucho y se motivan harto. Yo, cuando realicé las implementaciones, porque éramos parte de un proyecto, nuestra innovación era parte de un proyecto, y quise compartir eso con mis estudiantes. Y les dije, chicos, ¿saben qué? Nosotros somos parte de un proyecto, esta actividad y todo lo que hagamos en este curso es parte de un proyecto, y quisiera que ustedes fueran parte también, o sea, se sintieran partícipe de esto, de esta investigación. Y a mí me encantaba porque mis estudiantes cuando hacían una actividad contestaban pero detalladamente todo, creo que jamás habían escrito tan bonito. Y me preguntaban, profesora, ¿está bien? Mire, se nota la motivación por participar. Y claro, y me decía, ¿se lee bien esto sí, o quiere que escribamos? No, chicos, si ustedes tienen que hacer lo que ustedes estimen conveniente. Entonces, recuerdo una vez que quisimos hacer una actividad manipulativa. Quisimos optimizar una caja, quisimos optimizar un volumen, el típico ejercicio que se le hace a un ingeniero de manera algebraica. Yo les llevé unas cartulinas y les dije con distintos tamaños, chicos, quiero que me construyan la caja sin tapa que tenga el mayor volumen. Y les dije, ubíquense en grupos, ya todavía no sabían derivar, todavía estábamos con el tema computacional, entonces les paso las ¿Cómo lo hicieron? Lo no es fácil, ¿ah? Además que si cortaban ya... Claro, yo hicieron el trabajo algebraico en hojas, rayaron todo,
hasta que lograron optimizar su caja y todos los estudiantes, todos los grupos de estudiantes entregaron sus cajas, pero rotuladas muy bien, con su análisis, porque tú si presentabas tu caja es porque tienes un trabajo que lo fundamenta, po. No es que tú entregaras la caja, ay, se me ocurre decir, toma. Claro. Entonces yo creo que sí, se motivan mucho. Yo creo que es importante que como docentes los incluyamos, los integremos, así a ellos les encanta. Bueno, y yo la puedo práctica enfermerística sí. ahí en... Por ejemplo, las obras de títeres, que es el producto final de la actividad curricular, la presentan habitualmente en hogares de menores. ¿Bien? Qué lindo, me encanta. O en el jardín de la universidad. Bueno, los estudiantes bastaría con que tomen su obra, tomen sus títeres y la presenten. Pero se producen, van disfrazados, han ido de acróbatas, han hecho pintacaritas, llevan regalos, llevan globos. Entonces, la verdad es que uno se da cuenta de que va más allá del esfuerzo mínimo, va más allá de cumplir con el requisito que la actividad curricular tiene, sino más bien lucirse por el bien de los niños, claro, de ese compromiso. Y de ellos, y a veces van acompañados, los estudiantes van acompañados de hermanos, del pololo, del papá que los ayuda a llevar los materiales, o sea, hay una integración más allá de lo que ocurre en el aula. Eso con los títeres. Con la hipnosis, ¿qué decir? Los estudiantes ya conociendo esto, por ejemplo, este año pidieron una jornada especial, que hicimos un día sábado, vinieron especialmente, todo el día estuvieron aquí para hacer análisis de casos, para poder aprender la técnica, sin que nosotros tengamos que hacer el esfuerzo de invitarlos, de convocarlos, de hacerlos filmar. Exactamente. Que te voy a pasar lista, que Así lo voy a considerar una evaluación. Y ojo que no lo había hipnotizado para eso, lo hicieron espontáneamente. Una de las preocupaciones, mira, lo que estamos conversando me parece tan interesante. Una de las preocupaciones que tiene la iglesia, que tenemos como iglesia, es cómo poder llegar a los jóvenes, cómo poder evangelizar a los jóvenes. Entonces, el Papa tiene la siguiente tesis, que el esquema antiguo, enseñar, que llegue al corazón la enseñanza por los afectos y se traduzca en acción, hoy día ya no corre. Hoy día dice que es todo al revés. Primero tienen que encontrarse con la realidad, con el encuentro físico, con la pobreza, por ejemplo, con el enfermo, con la muerte, encontrarse con ello. Eso le produce un impacto afectivo fuerte, llega al corazón, y eso lo lleva a hacerse las grandes preguntas existenciales. O sea, en el fondo la tesis del Papa, que pensar sobre la muerte como lo haría al principio, qué sé yo, en la época de Platón, pensar desde la muerte sentado no tiene ninguna relevancia, sino que la tiene cuando te enfrentas a la muerte. Bueno, de hecho Platón, él se convierte en filósofo cuando muere un amigo. O sea, él ahí entra en una crisis existencial respecto de la muerte de su amigo. Y creo que eso lo tenemos que motivar más, convirtiendo en el fondo la vida en un aula, ¿no? O sea, Florence Nightingale, que es la primera enfermera, ella partió en su casa, era una mujer muy acomodada, de mucho dinero, preocupándose por la salud de los trabajadores que laboraban en su casa. Cuando decidió hacerse enfermera, que era una profesión mal vista, porque, claro, porque estaba destinada a personas de escasos recursos, habitualmente algunos presos cambiaban sus penas por dedicarse a cuidar enfermos. La mayor parte de las enfermedades eran contagiosas, la gente se moría por atender a alguien y por lo tanto alguien que quisiera trabajar de enfermera, sí, qué interesante, bastante obligado. Pero ella hizo caso omiso de todo eso y creó el primer curso de enfermera. Trabajó en Crimea en un hospital con heridos de guerra, bien, y efectivamente yo creo que dentro del pensamiento de Florence Nightingale estaba ese. O sea, ella generó cambios importantes en la medicina. De hecho, creó el gráfico de torta, que uno conoce como gráfico de torta. Claro. Ella lo creó para explicar de qué morían los soldados de la guerra, los soldados que estaban en el hospital, no morían de las heridas de guerra, morían de las infecciones que se contagiaban en el hospital. Bueno, entonces... Bueno, de hecho, profesor, los grandes cambios en salud pública en Chile fue justamente ese,
darse cuenta que si se mejoraba la red de agua potable, la red de alcantarillado, la mortalidad infantil iba a disminuir mucho menos, digamos. Claro. En el fondo es la meta salud, por así decirlo, Exactamente, para la salud pero pública. eso significó que ella fuera al hospital, porque ella además era matemática. Si tuvo un premio de la Real Academia Británica de Estadística. Ya sabes, para que vea ahí hay un... entonces, pero ella fue a trabajar con los heridos y porque era la escoria, digamos, no cualquiera era soldado, era la escoria de la realidad, y a ellos los traían al hospital no para salvarlo, para amputarle la pierna que faltaba para que pudiera volver a pelear lo antes posible, digamos, eso era lo objetivo. Entonces ella fue ahí y de hecho murió contagiada de una de las fiebres, de todas las infecciones que había. Y no pudo ver su primer curso de enfermeras, pero siempre estuvo dentro de esa formación el hecho de que estemos cercanos a las personas que sufren, y de ahí nace el conocimiento de la enfermería, digamos, no al revés, no es una persona que desborda simplemente el conocimiento teórico, sino que alguien que está en contacto con las personas, y de ahí nace el conocimiento. Más cercano. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Uy, se hizo cortito. Pero vamos a hacer algo interesante que tiene mucho que ver con la lógica de este programa, que le vamos a regalar a la matemático y a nuestro profesor enfermero una revista de filosofía, porque todo esto necesita una base, una sustentación teórica. Estos son artículos escritos por nuestros profesores de la universidad, pienso que puede ser de mucha ayuda. Bueno, agradecer, escríbanos a @pediálogo, estos son los temas que nos interesan, queremos promover una cultura superior y para eso hemos tenido invitados de un espectro muy amplio de la sociedad que nos cuentan sus anhelos, sus logros y sobre todo muy orientado al servicio. Así que muchas gracias. Canal 9 Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.